Educar es crear los ambientes más propicios para que cada ser humano se encuentre con su talento verdadero y que eso lo lleve durante toda su vida a realizarse y a darle sentido a lo que él es. Todos los que somos rectores comprendemos que hacemos mil esfuerzos para que el colegio esté bien bonito. Entonces comenzamos a compartir buenas prácticas a partir de los errores. Esa era la clave. ¿En dónde nos hemos equivocado? Y cómo el error de aquí en adelante que no lo materialice ninguna otra persona. El rol y el mindset de la persona que está liderando depende de eso, de estar en interacción con otros líderes, de abrir las puertas, de pedir ayuda también a veces, de decir no me las sé todas y no pasa nada, hay otro que sabe de pronto. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Suma Liderazgo. Hoy nos recibe un líder que cree profundamente en la creatividad y en un currículo transdisciplinar. Así que vamos a aprender un poco más de esto y bienvenido Carlos Pájaro, rector del Gimnasio Los Pinos. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, bienvenidos al Gimnasio Los Pinos. Bueno, para empezar, Carlos, primero cuéntanos cómo llegaste a la rectoría de este colegio. Pues fue un camino bastante normal dentro de la carrera docente. Yo fui profesor inicialmente de ética y de filosofía. Antes incluso de graduarme de mi pregrado ya había comenzado a hacer algunas prácticas aquí. Y casi ya 19 años después, porque he hecho casi toda mi carrera aquí en el colegio, pues lo que fue pasando fue que fui ascendiendo en cada uno de los roles. Entonces, pues la primera experiencia fue muy bonita, fue estar muy desde el aula con la pregunta de cómo se enseña bien la filosofía, cómo se enseña a querer la ética a los estudiantes. En particular daba clase en ese entonces de sexto a noveno y filosofía en décimo y en once. Y luego el colegio me fue dando la posibilidad de ir asumiendo roles de liderazgo como coordinador de convivencia, luego como director académico, finalmente como vicerrector. Y en el camino, pues fue cambiando un poquito la pregunta, ¿no? Ya la pregunta luego con roles de liderazgo fue cómo como equipo apasionamos a los chicos por la educación. Entonces siempre la pregunta era no tanto que aprendan a leer bien, sino que quieran leer bien. No tanto que sepan mucho de matemáticas, sino que quieran aprender de matemáticas. Ese deseo, despertar el deseo, era la pregunta que teníamos como equipo y como institución. Y por eso nacieron los programas de énfasis que tiene nuestro colegio. Y durante ese camino, entonces, finalmente, pues fui luego alternando ya con mi formación personal, con la investigación, hasta llegar a la rectoría hace ya 3 años del colegio. Que estuviste acá un tiempo, desempeñaste los roles que nos mencionaste, luego te fuiste a estudiar y regresaste. Yo me he ido varias veces, pero digamos que Pinos es como un gran amor en mi vida, ¿no? Entonces, me he ido, pero nunca me he desprendido del todo. En parte porque la junta directiva me invitó a trabajar en un proyecto de universidad corporativa. Esta es una corporación y quienes componen esa corporación me invitaron a trabajar en ese proyecto. Y ahí estuve un año, es un tema un poquito más de educación financiera, pero extrañé un montón la escuela, me hacían mucha falta los chicos, aprendí muchísimo en ese escenario, pero terminé ratificando que mi vida ocurre aquí, en esta escuela, y en la escuela en general. Luego tuve la oportunidad de ir ya a trabajar en la universidad, fui docente universitario y hoy por hoy sigo siéndolo en la Universidad de La Salle, en la Universidad Sergio Arboleda, en idas y venidas. Ya comencé a darle un poquito más de fuerza a la investigación hasta terminar en la Universidad Autónoma de Madrid con el doctorado. Entonces todavía muy en contacto, pero ya un poquito más centrado en aspectos gerenciales de la formación que me pidió el rol y ese fue, digamos, como las idas y las venidas por las que terminé nuevamente en la rectoría cuando recibí la invitación. No lo pensé un segundo. Si debo priorizar seguir investigando o liderar este colegio, no había la más mínima duda. Entonces, por eso se puso en pausa un poquito, ya lo retomaremos, pero fue la prioridad seguir estando o seguir haciendo parte del liderazgo del colegio. Salir de esa mirada exclusiva de experto en un currículo, de cuando eras profe, que eras experto en el currículo que manejabas,
y ahora nos has ido diciendo que has tenido que aprender más cosas y que eso te llevó a la investigación y que te ha llevado también a caminos personales de formación. Dame un top 5 de las 5 cosas que hayas tenido que aprender para desprenderte de ser el especialista en currículo y convertirte en el que hoy cree en un currículo transdisciplinar. Vamos a ver, yo creo que la primera tiene que ver con reconocer que un líder educativo ya no da cuenta solo de su disciplina. Pareciera obvio, pero reconocerlo, reconocer que yo sabía de filosofía, pero no de matemáticas, de ciencias, de física, es comprender que debes tener a tu lado expertos y personas sobre todo expertas en apasionar a otros en su disciplina. Ese es el primer tip, reconocer que uno tiene que estar rodeado de personas apasionadas por su disciplina y por la enseñanza de esa disciplina para poder cohesionar un buen equipo que luego obviamente se traduzca en la felicidad de los estudiantes. El segundo es que comienzan a emerger otro tipo de aspectos que ya no corresponden solamente a lo pedagógico, ¿no? Un líder educativo ya amplía su mente al presupuesto de la institución, amplía su mente a comprender los diferentes stakeholders, comprender que no es lo mismo lo que le preocupa al padre de familia que al estudiante, que al profesor, que a la parte administrativa de una institución. Entonces yo diría que ese segundo aspecto sería adquirir una visión un poquito más gerencial de lo que hace un directivo docente. La tercera tiene que ver con la tendencia, porque hay que tener un pie en el futuro y un pie en lo que debe permanecer y a veces hay que defender aspectos del pasado. La educación emocional pasa por el contacto humano, porque tenemos cientos de años de evolución que nos han llevado a interactuar como personas, al roce físico, a la mirada, al tacto, al empujón, a controlar el juego brusco, a aprender a abrazar, a bailar. Eso no se suprime en 20 años de aceleración tecnológica. Luego, defender que el contacto humano es importante versus la tendencia de la IA, solo por mencionar una, la última, la más reciente, es importante. Entonces, la persona que lidera la organización debe tener claro que hay aspectos en donde hay que evolucionar como institución, pero otros que hay que defender, que hacen parte de la historia misma de la humanidad. Podría decir también que un cuarto elemento es que haya sentido y propósito, porque uno puede perderse. Los padres en este nuevo corte generacional, al menos los que pertenecen a la escuela, tienen también un sinnúmero de factores que les disparan todo el tiempo en redes sociales de cómo ser papá, de cómo ser mamá. Y también tienen expectativas de sus propias historias personales de lo que quieren para sus hijos. Los estudiantes también. Ha cambiado la nueva oferta en el sector productivo. Entonces, ¿en qué me voy a emplear en un futuro? ¿Qué es lo clave en la escuela que pueda ensamblar bien con la universidad que luego termine con una nueva profesión? Y en medio de todo eso, a todo el mundo se le va olvidando que una vida sin sentido y sin propósito es una vida que puede llegar a tener económicamente éxito, pero a lo mejor sentirse mal por dentro o no sentirse realizado. Y allí también entra en juego otro factor. No perder el sentido y el propósito hace parte de la mente que lidera una organización. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es una pregunta constante que al final termina afectando la vida de los estudiantes y de sus familias. Y lo último, yo diría, no neurotizarnos con toda la cantidad de ofertas que hay alrededor. Solo por mencionar un aspecto que hace parte de la visión gerencial, el marketing y de sus familias. Y lo último, yo diría, no neurotizarnos con toda la cantidad de ofertas que hay alrededor. Solo por mencionar un aspecto que hace parte de la visión gerencial, el marketing. Entonces, un rector hoy en día del sector privado en Colombia tiene que pensarse en términos de marketing, tiene que saber cómo mostrar
todas las bondades. Y todos los colegios en Colombia hacen cosas extraordinarias. Algunos las muestran mejor o no tanto como otros. Pero esa perspectiva de saber que hay que también jugar el juego, de dar a conocer el modelo educativo, nos puede hacer perder de vista que hay cosas que también siguen siendo esenciales. No perderse en ese panorama me parece que es tal vez como la quinta clave que hay que tener en cuenta. Y es precisamente por esas pequeñas decisiones del día a día, cómo decido yo hoy algo que tenga que ver o que está alineado con todos los otros objetivos. Y hace mucho tiempo que hablamos de un currículo transdisciplinar. Y han aparecido metodologías alrededor de eso. Yo me atrevería a decir una de ellas, aprendizaje basado en proyectos, donde intentamos hacer esa conexión e ir mucho más allá de la disciplina individual. ¿Qué decisiones has tomado para que ese proyecto se haga realidad? Yo diría que muchas pequeñas, pero hay dos que son estratégicas y orientadoras. Una tiene que ver con el modelo curricular de internacionalización. Nuestra escuela decidió hace algún tiempo hacer parte del Bachillerato Internacional de los colegios del BI, que es una de las grandes organizaciones mundiales enfocadas en un currículo internacional. ¿Por qué eso es importante? Porque tiene 3 segmentos de escuela: la escuela primaria, el programa de los años intermedios y el diploma. De esos 3 programas, la evolución es: primaria es transdisciplinar, el programa de los años intermedios es interdisciplinar y el diploma es disciplinar. De los 3, el que nosotros como escuela hemos decidido mantener en su estructura de planeación es el programa de escuela primaria. ¿Qué pasa allí? Que los docentes planean colaborativamente. Entonces, la planeación colaborativa en toda la escuela asegura que el docente no se vuelva una isla. Tú lo has mencionado hace un momento, el trabajo de la educación basada en proyectos, pero también la educación basada en desafíos, así como los proyectos de síntesis que hacen parte del enfoque pedagógico de la enseñanza para la comprensión, todos llevan a que los docentes dialoguen y reconozcan que la otra disciplina es importante. Entonces, la mente del docente es lo primero que tiene que transformarse como algo transdisciplinar, que no es solamente traslapar las disciplinas, es reconocer que la naturaleza, la realidad está interrelacionada. Por supuesto, la objetivamos y para objetivarla y para enseñar ciencias segmentamos el conocimiento, para enseñar artes lo segmentamos. Pero cuando uno traduce eso en la vida cotidiana, esa decisión que hemos tomado de un currículo donde los profesores planean transdisciplinarmente termina traduciéndose en estudiantes que tocan un instrumento, al menos un instrumento, que juegan un deporte, que académicamente se enfocan y se concentran en pensar críticamente, solo por mencionar algunos aspectos. Esa mente deriva en lo segundo, en el segundo aspecto. Entonces, profesores que planean transdisciplinarmente o de manera colaborativa permite que todos tengamos el foco en una mente compleja. Eso es una segunda clave de cómo se traduce la transdisciplinaridad en la escuela. Saber que si un estudiante juega bien un deporte, tendrá muchas más probabilidades de que toda su dimensión fisiológica impacte positivamente su rendimiento académico. Y al mismo tiempo, ese rendimiento académico le hará jugar de manera diferente, relacionarse distinto. Pero al mismo tiempo, cómo resuelve el conflicto en la cancha es algo que también deriva de la estética que tiene al tocar un instrumento, de reconocer que el mundo tiene diversidad de emociones que son representadas en una muy buena obra sinfónica. Y al mismo tiempo, decirle sí a conversaciones incómodas hace parte también de un currículo transdisciplinar. No evitar el error, no, que ocurra en la escuela, que tengan un conflicto, que tengan momentos de diferencia entre ellos y sentarnos a la mesa y decir, no todo es positivo, ¿no? Hay cosas que hay que decirles que no en la vida, no todo se vale y eso ya incorpora una ética de la vida. Luego yo creo que la transdisciplinaridad es eso, es un balance en donde no hay second subjects, no hay asignaturas de segundo grado. Deportes es tan importante como matemáticas, artes es tan importante como ciencias, ciencias es tan importante como ética y cuando el estudiante incorpora eso, al final tienes una mente compleja. ¿Qué decisiones a nivel de formación docente, asignación académica para los estudiantes,
e incluso tiempo de trabajo colegiado para los docentes. ¿Qué decisiones has tomado respecto a eso para hacer eso realidad? Es súper difícil, porque si algo desafía a los colegios es tener tiempos de planeación juntos. Es más fácil planear separado. Luego en la agenda escolar y más con desafíos como la reducción del horario laboral, la reducción también en las agendas de los colegios, la priorización, porque cada vez hay más cosas que meterle al currículo. El desafío del horario es importante. En el horario debemos tener una ponderación entre la carga que tiene el docente o la asignación, a algunos no les gusta este nombre de carga académica, su asignación académica, los tiempos de planeación, los tiempos de evaluación se ponderan en un general de cosas que también debe conocer el rector. Porque un docente no solo da clase, planea la clase y la evalúa. No, tiene que atender padres de familia, tiene que hacer acompañamientos en los descansos, tiene momentos para interactuar con los estudiantes, con quien ha tenido una dificultad, para mentorear a un estudiante, entre muchas otras funciones. Entonces, esa ponderación de tener tiempos específicos para la planeación, nosotros la hemos resuelto con unos tiempos que, manteniéndonos en el marco, por supuesto, de las horas que podemos tener semanalmente, tenemos un tiempo de planeación en las tardes, en donde los docentes allí pueden o recibir formación o tener planeación colaborativa. Al final es una artesanía, ¿no? No todo se puede resolver en ese momento. Hay reuniones de área, reuniones de grado, reuniones de sección, reuniones por temas muy específicos, para proyectos muy específicos, que además son el alma de una escuela, ¿no? Es algo que se resuelve técnicamente sobre la agenda escolar. Y en términos de desarrollo profesional, ¿a qué le estás apuntando? ¿Exclusivamente a la formación interna entre pares o tienes alguna alianza, por ejemplo, apalancado en la asociación de IB o alguna otra red? ¿Cómo están haciendo el desarrollo profesional? Así como lo has dicho. Internamente tratamos de reconocer y aprender de nosotros mismos, porque nuestros profesores son especialistas en su asignatura. Luego, interactuar en la planeación colaborativa hace que expertos aprendan de expertos. Al mismo tiempo, recibimos capacitación o formación en algo que llamamos mesas de trabajo con otros colegios. Entonces, vamos a otras instituciones, aprendemos de otras prácticas educativas y bueno, eso sin perjuicio de la formación profesional que cada uno de los docentes tiene, ¿no? Cuando algún docente está llevando a cabo su maestría, su especialización, si requiere alguna flexibilización en salir un poquitico más temprano, el colegio tiende a flexibilizar este tipo de espacios. Comprendemos que la formación docente viene de muchas partes, de la educación formal en la universidad, pero también de interactuar con docentes de otras instituciones, y eso es algo que está en nuestra agenda. Y pertenecer a las asociaciones es una gran ganancia. Nosotros hacemos parte de 3 y en esas 3, en todas, lo que priorizamos es eso, cómo interactuamos en formación docente. Y no solo docente, también directiva, ¿no? Porque el docente puede avanzar, pero si el directivo se va quedando, también va perdiendo potencia en su capacidad de liderazgo. Yo creo que la experiencia que traes de docencia y luego de investigación definitivamente tiene que ponerle un sello particular a tu liderazgo. ¿En qué momentos o en qué situaciones particulares has tenido que pensar en, cuando yo era profe, tal vez hubiese tomado esta decisión y tomas esa decisión hoy desde rectoría o durante la investigación? ¿Qué de esas facetas que has recorrido te alimentan la toma de decisiones? Yo te diría que en 2 momentos especiales. La creatividad fue un tema que estuve investigando un tiempo y que sigue siendo parte de mis búsquedas y tiene un problema, no se puede medir de manera estándar. Entonces, enfrentar la medición de algo de lo que no hay casi posibilidad de hacerlo a través de pruebas saber o de prueba PISA. Hoy en día ya hay algunos escarceos en cómo medir la creatividad por PISA, pero aún no se ha llegado a un consenso. Esa fue una decisión que nos llevó con el equipo docente, no tanto de mí hacia el equipo, sino con todo el equipo, a tomar la decisión en algún momento de las alianzas interinstitucionales. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una banda sinfónica extraordinaria. Más de 300 estudiantes hacen parte del programa de formación artístico musical. ICFES no mide esta parte, o Prueba Saber 11 no mide esta parte.
la única forma era poder encontrar escenarios de alto rendimiento en donde los estudiantes tuviesen el reconocimiento a lo que estaban aprendiendo y tuviesen un punto de llegada. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué estamos tocando esto? Y cuando hicimos ese recorrido, el camino de establecer alianza con la Orquesta Sinfónica de Bogotá nos llevó a decir, ese es el mismo camino que tenemos que seguir con el que le gusta robótica. Bueno, pues una alianza con la Escuela Colombiana de Ingenieros, porque con ellos tenemos la posibilidad de tener un escenario de alto desempeño. Aquellos que son escritores, aquellos que buscan ser periodistas, ¿cuál es su punto de llegada? Si eso tampoco lo va a medir una prueba estándar. Pues muy bien, alianza con la Universidad Javeriana. Y así, con cada escenario de alto rendimiento que íbamos encontrando, los chicos tenían un punto de llegada. Esa fue una decisión derivada de una intuición de investigación, de hipótesis y de toda una epistemología de la creatividad que llevó a tomar decisiones institucionales. La otra tiene que ver con las emociones. Tal vez uno de los temas más complejos hoy por hoy de manejar con los estudiantes tiene que ver el dominio de sus emociones y el gobierno propio. Y poder tomar decisiones cotidianas sobre el cómo lo hacemos, también con el equipo docente nos llevó a crear algo que llamamos los COCOA, los Comités de Convivencia de Aula. Son chicos liderando problemas con ellos mismos, pero también dándoles un poquito de espacio para que lo hagan. ¿Y cómo llegamos a eso? Leyendo investigaciones que luego se trasladaron a nuestro PEI sobre el nivel de autonomía que podían llegar a tener los chicos en cada etapa de desarrollo. Entonces, hoy por hoy les acompañamos en todo el proceso, pero buscamos, incluso con una base epistemológica neurocientífica, dándonos cuenta que si ellos no resuelven problemas, nunca aprenderán a resolverlos. Si ellos no se ven enfocados a no saber qué hacer, no van a crear soluciones ellos mismos. Es un poquito incluso contraintuitivo de lo que hoy en día se espera de la escuela, pero al final uno se da cuenta que, aunque paradójico, es lo que finalmente tenemos que hacer. Y es, si no hay conflicto, no aprenden a resolver un conflicto. Si no viven una experiencia frustrante, no aprenden a superar la frustración. ¿Y qué hace un emprendedor en su vida cotidiana? Un líder de una organización: resolver conflictos, superar frustraciones, ponerse de acuerdo con otros. Es una manera también de decirte cómo las investigaciones nos han permitido ir tomando decisiones cotidianas. Es imposible evitar situaciones que sean retadoras y la clave está en cómo las gestionamos. Voy a devolverme un poquito al ser humano detrás del líder. Okay. Cuéntanos cuál ha sido el mayor temor ya superado desde el rol de líder y uno que todavía no tengas superado. Va a ser un error políticamente incorrecto decirlo, pero sigue siendo uno. Que una decisión emocional de un estudiante lo lleve a una situación lamentable que afecte contra su vida. Ese es un temor constante, creo que no solo mío. Por el diálogo con otros compañeros, sí te puedo decir que aunque uno lo va controlando las variables del temor, hoy por hoy, incluso en países muy desarrollados, trabajar en las emociones de cada uno, reconocer tempranamente un riesgo de suicidio, un riesgo de afectación a la salud, de autoagresión, es algo que sigue siendo, digamos, un riesgo latente. Tú me decías que ya esté superado. Yo te diría, uno aprende a gestionar todo lo necesario para que no se materialice un riesgo de este tipo. Pero sigue siendo, digamos, una situación que todo líder educativo hoy por hoy tiene que tener muy en cuenta. Creo que era esa, ¿no? Sí. Bueno, vale, muy bien. Sí. Bueno, Kate, ¿te parece si hacemos toma? Carlos, ¿cuántos estudiantes recibes a diario en este colegio? ¿Cuánto es el número total de ellos? Sí. Un poquito más de 600. Muy bien. Que entran por dos lados. Entran por una portería peatonal y otros entran vehicular. Y todos los días nos alternamos para recibirlos. Entonces es un protocolo del colegio darle siempre los buenos días a los chicos en la mañana, todo el equipo docente. A esa hora no hay nadie que esté en oficinas. Los estamos recibiendo.
¿Y colaboradores cuántos son? Más de 120, poquito más de 120, entre personas también de servicios generales, equipo docente, directivos. Bueno, mira, por ejemplo, allí hay 2 self-contained teachers y hay un profe que es el profe Beto, que es nuestro seleccionador de talentos. Él es profesor de música y de artes y es uno de los profesores más queridos por los niños porque es quien se da cuenta quién tiene un talento prematuro para el saxofón, para el xilófono, o si es de vientos metales, si es de vientos maderas. Bueno, él es quien nos ayuda a seleccionar en artes. Hay otros que son de deportes y otros de ciencias aplicadas o de humanidades. Pero profesores como él, por ejemplo, hacen parte de esa identidad del colegio. No había escuchado esa figura, es muy interesante. ¿Es un proyecto propio de acá? ¿Lo aprendiste de alguien, de alguna institución? El colegio lo creó luego de un proceso de investigación y de revisión de muchos currículos a nivel mundial, y decidimos crear una franja horaria que siguiera una lógica, que lo que más le guste hacer al estudiante no se haga al final del día en extracurricular, sino que se haga en la mañana. Entonces creamos una franja de 5 horas en primaria y de 4 horas en bachillerato, adicionales al currículo de DBAs, adicional al currículo de objetivos de aprendizaje del IB, que busca intensificar en ese momento aquello que más le gusta hacer al estudiante. Entonces, por ejemplo, aquellos estudiantes que les gusta el deporte, en esa franja tienen intensificación en 4 posibles deportes: fútbol, voleibol, baloncesto o tenis. Si les gusta un instrumento musical, tienen 23 instrumentos y hay docentes especializados por cada instrumento, porque no es lo mismo quien enseña cuerdas frotadas a quien enseña saxofón o piano. Eso nos llevó como colegio a tomar una decisión y una apuesta de docentes especializados para poder desarrollar el alto rendimiento. Y esto es lo que llaman ustedes énfasis. Estos son los programas de énfasis y hay 2 más, de humanidades y de ciencias aplicadas, que ya se enfocan un poco más en educación STEM, en robótica, en astronomía, y cuando hablamos de humanidades, en periodismo, en estudiantes que hacen parte del modelo de las Naciones Unidas, que tienen una proyección como gobierno internacional, y esto hace parte también de otras apuestas también con docentes especializados y escenarios especializados para crear este perfil de estudiantes. ¿Y estos docentes especializados llegan particularmente para los programas de énfasis o son también perfiles que tú ya has ido identificando y que son quienes lideran los currículos del colegio? ¿Cómo están? Son docentes que tienen un perfil particular, porque no es normal que un docente enseñe a un nivel tan especializado en la escuela. Normalmente se busca que el currículo que aparece en los DBA sea el máximo nivel de logro. En nuestro caso, tenemos una apuesta por el alto rendimiento y el alto desempeño deportivo, artístico, humano y de ciencias aplicadas. En ese sentido, son docentes que primero se sienten muy realizados porque se concentran mucho en ese core educativo que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, un docente de piano tiene estudiantes que les encanta el piano, no les enseña a todos. Los que van allí realmente quieren ser destacables dentro del instrumento. Y lo mismo ocurre con el deporte. Y eso, cuando se conecta con la alta competencia, pues lo que le permite al profesor es sentir que realmente su pasión se traduce en estudiantes muy exitosos. Esa combinación de un docente que ama lo que hace y al mismo tiempo tiene la posibilidad de verlo reflejado en sus estudiantes y tiene el escenario en donde brillar, es una combinación muy ganadora, porque hace que el docente esté muy contento y que los chicos se sientan también muy realizados. Me parece muy interesante que además hayan ajustado los énfasis a un horario distinto al extracurricular, que además culturalmente ya tiene una connotación muy particular, ¿no? Del tiempo extra, de expansión, tal vez no tan riguroso, preciso. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo toma eso una familia? Y además, ¿también tiene extracurriculares? Sí,
Sí, también tenemos extracurriculares, pero tratamos de que sean complementarias. Los padres lo reciben muy bien. De hecho, es una apuesta que a lo mejor económicamente no te resulta tan rentable como institución, pero sí termina siendo muy rentable en términos de calidad educativa y por tanto se traduce en personas que se fidelizan con la institución. Porque claro, lo más lógico o la tendencia podría ser pues trasladar eso adicional a la extracurricular y que los padres tuviesen que pagar un extra costo por ello. Cuando lo pongo en la mañana, el padre lo siente como un all inclusive, pero al mismo tiempo le permite tomar una decisión por la salud emocional, artística o por los deseos académicos de sus hijos. Entonces es muy bonito porque la gran mayoría de nuestros padres llegan porque tienen una visión de decir, yo quiero que salgan de un colegio con un ICFES muy bueno, muy positivo, pero quiero más que sea feliz. Para que sea feliz, el énfasis es la clave. El énfasis es lo que él realmente quiere hacer en la mañana y lo puede hacer con un alto nivel de logro. Carlos, yo quiero terminar de entender este sistema de elección y búsqueda de talentos que por ahora lo encuentro muy coherente. Pero no te vayas, ven acá. Beto, ven. Beto, no huyas. No huyas. ¿Cómo estás, Beto? Bien. Mucho gusto, Sofía. Te nos has aparecido 3 veces por algo. Te tocaba. Les presento al gran Beto. Yo tengo una pregunta muy particular para ti, Claro que ya sí, Carlos claro. nos contó cuál es tu labor, qué es lo que más te apasiona de cazar talentos dentro de un colegio. Bueno, yo siento que lo que más me gusta es levantarme feliz. O sea, yo amo lo que hago y siento que mi vida dedicada hacia la música es lo más lindo que hay. Y si yo puedo llevar ese mensaje pues, a los niños, soy el más feliz. Así que, pues, no sé, yo amo estar acá y me encanta hacerlo. ¿Y cómo seleccionas a los niños, Beto, cuando ya los tienes en el aula para darte cuenta cuál tiene una tendencia más hacia un instrumento particular que otro? ¿Cómo llevas a cabo ese proceso? Bueno, yo los tengo a ellos desde que son peques. Yo siento que todos podemos ser músicos. O sea, ese es como mi mensaje, como mi lema. Todos podemos ser músicos. Entonces, obviamente, yo miro, bueno, está bien, este pelado como los 7, 8 añitos, rítmicamente es bueno, melódicamente es bueno, y los voy llevando. Entonces, alrededor como pasa, eso es como en grado segundo, pasan como unos meses en los que yo digo, bueno, yo quiero llevarlos para que conozcan violín, flauta traversa, batería, trombón, y si les gusta, yo digo, bueno, aquí puede ser, y ellos prueban, profe, yo quiero probar hoy saxofón, ellos van y lo prueban, y si les gusta, y si les suena, se quedan. El proyecto que más me emociona en este momento es el modelo de escuela enfocada en el desarrollo del talento. Por un lado, porque es muy contraintuitivo, no tiene una eficiencia en un primer momento de cara a cómo funciona una organización y pensada financieramente también una organización. Es decir, amplía el número de docentes especializados, la proporción docente-estudiantes cambia y es algo que obviamente una institución educativa privada tiene que considerar. Pero a la larga es una apuesta por la calidad educativa, porque no va a ser medido por prueba estándar, pero realmente es lo que debería pasar en todas las escuelas. Que un estudiante, que un niño, que un adolescente pueda realmente encontrarse con su talento y no hacer lo que le toca, sino lo que realmente quiere. Cuando él hace lo que realmente quiere, todo su universo cambia, incluso lo que le toca. Las asignaturas que a lo mejor no son las que a él más le gustan, pero sí son las que le permiten luego complementar toda su educación y toda su formación. De tal manera que lo que como apuesta personal yo veo es que el mundo tarde o temprano va a llegar a considerar eso, que las escuelas deben ser lugares en donde los seres humanos le encontremos sentido y propósito a nuestra vida, no donde sigamos lo que una prueba internacional nos dice que puntuamos bien o mal,
sino que podamos decir realmente esto me hace feliz. Si uno encuentra en la vida lo que le hace feliz, nunca trabaja, siempre está siendo productivo, siempre está siendo exitoso, siempre está siendo feliz. El cuerpo se organiza, la salud de esa persona es mucho mejor, y yo creo que ninguna apuesta de una escuela vale tanto la pena como que alguien pueda encontrar aquello que lo realiza realmente como ser humano. Yo, Carlos, tengo que decirte que felicitaciones por lograr tanta coherencia, por darle a los estudiantes este espacio para ser libres, felices, para conocerse, para ver más allá de los datos educativos, que además estamos en una época en donde al tener tantos datos, cada vez se hace más difícil esa lectura, pero tengo una pregunta obligatoria. ¿Cómo concilias este proyecto, estas decisiones, con los datos educativos que igual están, igual se muestran, igual son importantes para el sistema en el que estamos? Sí. ¿Cómo lo concilias? Es que a todo hay que hacerlo, es un sistema complejo y a todo hay que apuntarle con altos índices de calidad. Solo que si lo analizamos bien, todo lo que hacen parte de nuestros programas de énfasis, que es seguir el talento del estudiante, al final siempre van a volver más exitoso al estudiante en lo que, digamos, está estandarizado, reglamentado como la salida de la escuela. Luego, un estudiante tiene que enfrentar los 3 predictores más importantes de la educación estándar: matemáticas, ciencias y lenguaje. Eso es inevitable. Ya sabemos que eso predice muy bien el éxito en la vida profesional de las personas. Sin embargo, una persona muy buena en matemáticas, sin tener salud emocional, no es un buen negocio para uno mismo. Una persona que no tenga sentido de vida espiritual, y no me refiero a lo religioso, me refiero a que sepa cuál es su propósito en la vida, también le va a aportar mucho a esa prueba estándar. Entonces termina siendo muy benéfico, súper productivo incluso para efectos de lo que nos miden internacionalmente y nacionalmente. Nuestros chicos son excelentes en sus pruebas estandarizadas. Lo que ellos mismos reconocen es: yo llego al mismo resultado al que puede llegar alguien que solamente se enfocó en la prueba, pero cuando llegué con más salud, llegué con una sonrisa, llegué sintiéndome más pleno, llegué teniendo amigos, llegué disfrutando también de la familia, de una fiesta, llegué disfrutando en buenos términos todo lo que rodea esa prueba estándar. Ahí es donde te digo que evitar la neurosis es clave, porque nos podemos neurotizar como adultos queriendo el resultado estándar, y la vida no funciona así. La vida tiene familia, alegría, buena comida, saber enfrentar las pérdidas, los duelos, y todo eso entra en un conjunto que comienza cuando uno desarrolla su talento, lo que realmente le gusta a uno hacer. Yo te hago esta pregunta porque evidentemente creo que traer a un proyecto a este nivel de coherencia y de realidad es difícil, pero también tenemos una realidad, que era la que yo te decía ahorita, del sistema educativo. Y me surge una pregunta que va más allá de cómo ayudamos a otros líderes educativos a tener planes de acción concretos, por ejemplo, frente a un estudiante como los que veíamos ahorita, que tienen un instrumento, que también ya tienen una línea tal vez deportiva muy marcada, pero una realidad es que hay estudiantes que en el aula, por ejemplo, no logran superar ciertas barreras en matemáticas. Nosotros particularmente, una de las razones por las que nace InnovaMat y hoy trabajamos con más de 500,000 de estudiantes en el mundo es la ansiedad matemática existe. ¿Ustedes cómo soportan este tipo de procesos donde tal vez la facilidad no está allí? Con la pérdida del miedo. Lo más importante en las primeras etapas de desarrollo, y esa pregunta que haces es extraordinaria para poder reafirmar esto. Lo más importante para un niño en sus primeras etapas de desarrollo no es que aprenda a escribir bien, no es que aprenda la lógica algorítmica, simbólica de las matemáticas. Lo más importante es que pierda el miedo a fallar. Que si falla, sepa que no se acabó la vida, que se puede volver a intentar. Es así de sencillo. Y eso pasa cuando tú te paras al frente de un escenario y te desafinaste. Ya, no pasó nada, vuelve y afina. Tocaste mal, improvisa. No metiste el gol, no pasa nada. Perdiste en el partido, fresco, vas a tener la oportunidad. Claro, buscamos el alto rendimiento, pero no pasa nada si no se logra.
aprendimos en el camino cómo construir el camino. Y al final eso redunda en las matemáticas, porque el profe no te está diciendo que no sabes matemáticas porque eres tonto, no, pasa lo mismo que en el juego. A veces ganas, a veces pierdes y eso no te quita la ilusión de la vida. Eso no te hace definirte como ser humano malo para las matemáticas. Y al final esa es una gran ganancia. Nuestros chicos saben que son buenos en lo que quieran ser buenos. El camino de cada uno es distinto, pero ¿cómo lo aprendes? Con tu talento, ya está. Te equivocaste, vuelve, inténtalo. Acertaste, no te creas más que los demás. Triunfaste, no te burles de nadie, sigue siendo humilde. Hoy estás en una buena temporada, puede que mañana no la tengas. Así funciona la vida también. Entonces yo creo que como apuesta institucional, cuando vemos los procesos y en particular estos que mencionas de matemáticas, esa es la gran ganancia de nuestros chicos, que saben que su inteligencia puede no ser de tipo matemática, pero si ellos quieren la desarrollan, no pasa nada. Ellos pueden ser lo que quieran ser si aplican el camino correcto para llegar. Una pregunta más para terminar de entender este sistema tan bien montado. Y es, en promedio, de todas las escuelas, ¿cuántas sesiones dedicas al currículo tradicional o de las asignaturas necesarias para que ya nos mencionaste? ¿Y cuánto a este currículo que le apuestas de creatividad y transdisciplinariedad? El 20% de nuestro currículo es enfocado en el desarrollo del talento. Y ese 20% impacta todo el otro currículo, el core curriculum de nuestros DBAs y de objetivos de aprendizaje también del IB. Todos son importantes. Para nosotros no es que el desarrollo del talento sea más importante que los demás. Lo importante es que todos se engranan. Entonces, aunque te lo he dicho en términos de porcentaje, realmente todos están unidos. Los docentes, aunque no sean de su asignatura el énfasis del estudiante, saben que ese énfasis promueve el buen rendimiento del estudiante dentro de su propia asignatura. Entonces, así está en términos de porcentaje, pero en realidad todos están unidos en la planeación colaborativa. Carlos, parte del objetivo de esta iniciativa es empezar a formar anticipadamente a los futuros rectores. Entonces, si pudieras darle un consejo a esas personas que hoy están pensando en ser rector o rectora, ¿qué les dirías? Apasionarse por la educación es apasionarse por problemas que permiten crear aprendizajes para toda la vida. Hay una frase de Marco Aurelio que dice: cuando un obstáculo aparece en el camino, el obstáculo se convierte en el camino. Un directivo docente debe ser un apasionado por encontrar soluciones innovadoras, por encontrar nuevos escenarios que permitan seguir al siguiente nivel de lo que hoy en día se tiene en educación. Yo creo que un gran líder educativo es un apasionado por eso, por nuevas soluciones a problemas que probablemente son antiguos o nuevos. Educar es crear los ambientes más propicios para que cada ser humano se encuentre con su talento verdadero y que eso lo lleve durante toda su vida a realizarse y a darle sentido a lo que él es.